más que nada, ¿no? Porque es más que nada una solicitud del cliente en Estados Unidos. Son muy pocas las personas que realizan realmente pues porque lo quieren llevar, ¿no? Entonces, pero igual vamos a ver un poquito el enfoque que le queremos dar. La ley FISMA es una reforma pues bien profunda de lo que son las leyes de seguridad alimentaria de Estados Unidos, en lo que son 70 años, ¿no? Y aleja un poco el foco de la respuesta a sucesos de contaminación para centrarse en cómo prevenir. Estados Unidos pues obviamente está mucho más adelantado de lo que estamos nosotros en muchos controles y en muchas cosas, pero por lo mismo también tiene mucho mayor problemas de inocuidad, ¿no? Problemas con enlatados, con productos pasteurizados, salmonelosis, o por ahí en muchas noticias hemos visto a veces, pues, este tipo de llamadas, ¿no? De que se canceló tal empresa, se devolvió, se incineró tal lote por problemas con, con alguna contaminación en un tema de inocuidad, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley es centrarse en cada una de los riesgos que yo tengo de contaminación, ya sea física, biológica, química, se han aumentado muchas más ahora, antes eran principalmente esas tres, ahora tenemos vulnerabilidad, sabotaje, alérgenos, radioactividad, y ver el tema, como lo decía Alfredo, de un tema económico, ¿no? ¿Qué pasa si yo compro un insumo, pero por un tema de costos me podrían por ahí adulterar o vender otra cosa? Entonces también tengo que evaluar ese riesgo, ¿no? Entonces se enfoca más que nada en eso. Es un cambio muy pronunciado que exige pues la autorización y la coordinación de políticas, procesos y su implementación para satisfacer las 7 reglas básicas de la FDA para la conformidad de la ley FISMA, ¿no? Esta ley ha sido firmada el 4 de enero del 2011 y es el cambio más reciente, ¿no? En 70 años de legislación. El objetivo es aumentar la inocuidad de los alimentos que se fabrican, que importan y comercializan en Estados Unidos a raíz de los atentados pues, que hubieron en el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Y los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y esto da un mayor poder a lo que es la FDA como agente regulatorio en toda la cadena alimentaria. Entonces, les voy a poner un videito para ver un poquito más de lo que viene a ser, pues, la ley FISMA, ¿sí? Safety Modernization Act, FSMA, corresponde a una actualización de la Ley de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos, siendo la primera... ¿Todos escuchan el video?
Sí se Chicos, escucha. Sí, ¿pueden sí se escucharlo? escucha. Sí se escucha, ingeniera. Ahora no escucho nada. FSMA corresponde a una actualización de la Ley de Inocuidad Alimentaria de los Estados Unidos, siendo la primera modificación sustancial desde 1938. Su enfoque principal es migrar de un sistema de inocuidad alimentaria reactivo a uno preventivo, traspasando más responsabilidad al productor e importador de alimentos para asegurar el cumplimiento de estándares de inocuidad actualizados. La FSMA contiene 7 normas que se consideran como pilares. 1. Controles preventivos de alimentos para consumo humano, PPM actuales y análisis de peligros y controles preventivos en base a riesgo. Sección 103 FSMA, parte 117 del Código Federal, título 21. 2. Controles preventivos de alimentos para consumo animal, PPM actuales y análisis de peligros y controles preventivos en base a riesgo. Sección 103 FSMA, parte 507 del Código Federal, título 21. 3. Producción primaria. Estándares para cultivo, cosecha, empaque y manejo de frutas y hortalizas para consumo humano. Sección 105 FSMA, parte 112 del Código Federal, título 21. 4. Estrategias de mitigación para la protección de los alimentos ante adulteración intencional o food defense. Sección 106 FSMA, parte 121 del Código Federal, título 21. 5. Transporte sanitario de alimento para humanos y animales. Sección 111 FSMA. 6. Programa de verificación de proveedores extranjeros FSBP de alimentos. Nuevas exigencias para importadores de alimentos en los Estados Unidos. Sección 301 FSMA. 7. Acreditación de organismos auditores certificadores de terceros para conducir auditorías de inocuidad y emitir certificaciones. Sección 307 FSMA. ¿En qué consiste la norma de controles preventivos de alimentos para consumo humano? Esta norma está orientada a todas las industrias que producen alimentos y como requisitos generales establece que, además de las buenas prácticas de manufactura, PPM, deben tener un plan de inocuidad alimentaria escrito que incluya análisis de peligro, controles preventivos, monitoreo de los controles, acciones correctivas, verificación, plan de recall y registros. Este plan de inocuidad debe ser periódicamente reanalizado y actualizado. ¿A quiénes aplica esta normativa? Establecimientos que elaboren, procesen, empaquen o almacenen alimentos. Instalaciones de alimentos que deban registrarse bajo la sección 415 de la FDICAC de FDA. Plantas de embalaje cuyo volumen de producto empacado de otros productores sea mayor al 50% del total de productos que empaca la planta. Fechas de cumplimiento. Empresas muy pequeñas, menores a $1 millón al año, septiembre de 2019. Empresas pequeñas, menos de 500 empleados a tiempo completo, septiembre de 2018. Todas las demás empresas, septiembre de 2017. En el caso de instalaciones que solo empaquen y o almacenen productos agrícolas frescos y deben cumplir con la norma de controles preventivos y la norma de producción primaria, las fechas de cumplimiento se igualan a las de la norma de producción primaria, las que se indicarán más adelante. ¿En qué consiste la norma de controles preventivos de alimentos para consumo animal? En este caso, aplican requisitos similares a los de la norma de consumo humano, pero enfocados a alimentos de consumo animal. ¿En qué consiste la norma de producción primaria? Esta regla aplica al cultivo, cosecha, empaque y manejo de todas las frutas y hortalizas frescas y sin procesar para el consumo humano. Esta norma ha sido diseñada bajo el foco de prevención de contaminación microbiológica. Uno de los aspectos más importantes es el agua de uso agrícola, definiéndola como todas las aguas que contacten directamente el cultivo y o las superficies de contacto con la fruta u hortaliza. Hace referencia principalmente a la calidad y frecuencia de monitoreo de las aguas. ¿A quiénes aplica esta normativa? Campos y o predios que cultivan, cosechan, empacan o almacenan, ya sea como materia prima o en estado natural, productos primarios. Empaques ubicados en el campo donde el dueño del campo es dueño de la planta de embalaje y solo embala su propia fruta.
Empaques ubicados en el campo, donde el volumen de la fruta embalada de otros productores es menor al 50% del total de productos que embala la planta. Fechas de cumplimiento. Las fechas de cumplimiento para esta normativa están definidas según el tamaño de la empresa, diferenciadas entre empresas muy pequeñas, empresas pequeñas y empresas grandes, donde las regulaciones de campo y los requisitos de agua varían según su tamaño, como podemos observar en el cuadro. ¿En qué consiste la norma del Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros FSBP de alimentos? Los importadores de alimentos a Estados Unidos deben asegurarse que sus proveedores cumplen con FSMA. Para ello, deben evaluar el estado de cumplimiento de las normas, ya sea la norma de controles preventivos y o la producción primaria, según sea el caso. ¿A quiénes aplica esta normativa? Son los importadores de alimentos en Estados Unidos que deben implementar esta normativa. Fecha de cumplimiento. Para la importación de alimentos de un proveedor que está sujeto a las reglas de controles preventivos o producción primaria, se hará obligatoria 6 meses después de que se requiera que el proveedor extranjero cumpla con los reglamentos pertinentes. En el caso de la norma de producción primaria, una empresa grande debe implementar estos requisitos el 26 de enero de 2018. Por lo tanto, la norma FSBP deberá ser implementada por el importador el 26 de julio de 2018. ¿En qué consiste la norma de transporte sanitario de alimentos? Esta normativa establece los requisitos necesarios para implementar un transporte adecuado de los alimentos para consumo humano. Los requisitos de esta normativa están enfocados únicamente al transporte terrestre. ¿A quiénes se aplica esta normativa? Todos los procesadores, productores de alimentos que realicen un transporte terrestre. En el caso de Chile, no se exportan alimentos a Estados Unidos de esta forma. Por lo tanto, queda exento de cumplir con estos requisitos, a diferencia de México, que sí debe cumplirlo. Fechas de cumplimiento. Pequeñas empresas en abril de 2018 y todas las demás en abril de 2017. ¿En qué consiste la norma de estrategias de mitigación focalizadas en la protección de los alimentos ante adulteración intencional o food defense? Se solicita la elaboración de un plan escrito de food defense, que debe considerar 3 aspectos fundamentales. 1. Identificación de un equipo de food defense. 2. Análisis de vulnerabilidad. Cada proceso dentro de la planta tiene un factor de accesibilidad. ¿Qué tan fácil es acceder al alimento? Y vulnerabilidad, una vez accedido, ¿qué tan fácil es introducir algún agente nocivo? 3. Identificación de los procesos accionables. El equipo de Food Defense propondrá estrategias de mitigación focalizadas para reducir la vulnerabilidad y accesibilidad de los procesos identificados. Finalmente, se requiere que existan procedimientos de monitoreo, acciones correctivas y verificación de cada una de las EMF propuestas. ¿A quiénes se aplica esta normativa? Establecimientos que elaboren, procesen, empaquen o almacenen alimentos. Instalaciones de alimentos que deban registrarse bajo la sección 415 de la FDICA de FDA. No aplica a campos y o predios. Fechas de cumplimiento. Empresas muy pequeñas, mayo 2021. Empresas pequeñas, mayo 2020. Todas las demás, mayo 2019. ¿En qué consiste la norma de acreditación de organismos auditores, certificadores de terceros, para conducir auditorías de inocuidad y emitir certificaciones? Esta norma es de carácter voluntario y no está orientada a certificar la FSMA, dado que esta es una ley y por lo tanto no es certificable. La FDA va a exigir certificaciones solo en 2 situaciones. 1. Certificaciones de instalaciones serán utilizadas por los importadores para establecer la elegibilidad para participar en el programa voluntario Importador Calificada PQIP, que ofrece una revisión y entrada expedita de los alimentos. 2. Certificaciones para alimentos o instalaciones serán utilizados para la admisibilidad, alimento, instalación, según lo determinado por FDA, basado en el riesgo. Solo en casos muy extremos, por ejemplo, desastres naturales que afecten la inocuidad alimentaria. La norma explica claramente quiénes pueden ser auditores u organismos de acreditación autorizados por la FDA para otorgar certificados. Básicamente, cualquier entidad pública o privada puede ser auditor.
Existe una serie de requisitos de autoridad legal, competencia, capacidad, conflicto de intereses, aseguramiento de calidad y registros para poder obtener esta autorización. Importante, respecto a las fechas de cumplimiento informadas en este video, se recomienda revisar constantemente la fuente oficial correspondiente a la página web de FDA, ya que estas pueden sufrir modificaciones. Para ello pueden acceder a www.fda.gov/food. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Listo, chicos. Entonces, como vieron, la ley FISMA es una ley obligatoria más que parte de una certificación o una normativa, pues es una ley para Estados Unidos, ¿no? Es una ley que busca prevenir, busca evitar vulnerabilidad en todos los procesos que tenemos, ¿no? Entonces, al finalizar la clase, para ver un poquito más sobre esto, vamos a hacer un taller. Somos 15, vamos a hacer 3 grupos de 5. Vamos a hacer al final 3 grupos de 5 para hacer un pequeño taller de evaluación y identificación de peligros y cómo prevenirlos, ¿sí? Entonces, vamos un poquito con lo que es la ley y continuamos. Entonces, las reglas para la ley es controles preventivos para alimentos que son destinados al consumo humano, controles preventivos para los alimentos destinados a animales, la seguridad del producto, pero la seguridad del producto enfocada a lo que es inocuidad alimentaria, seguridad alimentaria. Programas de verificación de proveedores extranjeros, certificación acreditada por terceros, transporte sanitario de comida para seres humanos y para animales, estrategias de mitigación para proteger los alimentos frente a una adulteración intencionada. En este punto, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer una verificación de proveedores? ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con una correcta selección de proveedores? Tendría que hacerse una auditoría para a los proveedores, para ver si califican o cumplen con los requisitos de acuerdo a la normativa. Correcto. Entonces tendríamos que hacer una gestión de proveedores, una evaluación de que cumplan con los parámetros que tenemos para la materia prima, por ejemplo, en ciertos casos. Y no solo son proveedores de materia prima, ¿no? También son proveedores para lo que son envases, lo que son insumos. Todo ello tendremos que ir analizándolo, evaluar qué riesgo puede tener. Por ejemplo, a veces enfocamos al tema de precio, no costo. Obviamente siempre vamos a ver un tema costo, pero también hay que ver un tema costo-beneficio. A veces lo barato sale caro, ¿no? Es un dicho que siempre lo escuchamos y es muy cierto, ¿no? O sea, ciertas empresas, incluso, por ejemplo, ustedes mismos, dentro de las empresas que elaboran, cobran un valor agregado cada vez que va adquiriendo mayores certificaciones, porque ustedes están invirtiendo en esas certificaciones y en esa implementación, y ustedes con ese certificado validan un producto más seguro, un producto que cumple ciertos estándares, y por lo tanto, su producto para la venta tiene un valor agregado. Lo mismo es con las materias primas y los insumos. Si yo tengo un proveedor de baldes que me entrega certificados de calidad pues cada un año, ¿no? O certificados de baldes que me pueden dar un certificado de calidad o un análisis microbiológico de ese balde por cada lote. Obviamente el segundo me va a cobrar un precio más, pero es porque está cumpliendo con más criterios, tiene mejores cuidados, mejores procedimientos, mejor estructura de sistema, ¿no? Entonces hay que evaluar ese tipo de cosas, hay que hacer una correcta evaluación de lo que son proveedores, hacer el seguimiento, ¿no? Si bien yo evalué para aprobarlo, luego le voy a hacer un seguimiento para ver si realmente él está cumpliendo con todo. Me da un buen producto, si tengo un reclamo lo soluciona o busca la manera de solucionarlo, tengo atención postventa, ¿no? Ese tipo de cosas se van evaluando. En el caso de mitigación para proteger los alimentos frente a adulteración intencionada, ¿qué tipo de adulteración intencionada podría tener yo en recepción de materia prima, por ejemplo?
A ver, vamos a ubicar a Gerson Ascati. ¿Está Gerson presente? Sí, hola. Hola Gerson, buenas noches. Buenas Gerson, cuéntanos. ¿Qué adulteración intencionada crees que se podría tener en una recepción de materia prima? Ya, mira, yo actualmente trabajo en una empresa de deshidratado, pero tengo experiencia en empresa de colorantes también. En colorantes he tenido el apego, la cercanía de ver la adulteración intencional en la cochinilla. Y en la cochinilla les colocan algunos hidrocarburos con la intención de secar más rápido la cochinilla, pero eso genera taponamiento en los filtros para la extracción. Por ejemplo, la intención es vender la cochinilla más rápido y con esa intención la adulteran, es decir, modifican su secado para que puedan venderse más rápido y en mayor cantidad. Y con eso también modifican y adulteran el peso para que pueda pesar más o pueda manchar más rápido. Perfecto. Claro, son maneras de adulteración, Miss, ¿no? Por ejemplo, sí, también en el tema de cuando la adulteración, bueno, puede ser cuando se resecciona el mango, a veces lo que hacen algunos acopiadores es mezclar los mangos que están para exportar y los que están maduros. Y eso también como que para hacerlo pasar a la maquila, pues para hacerlos procesar. sí, Y también esos ocasionan bastantes problemas a la hora que llega a procesarse, porque se tiene que sacar todo otra vez, o si no, mangos que están un hongo, no me correcto. acuerdo el hongo, y también los, este, los mezclan, Ujú. y también es todo un problema. Sí, exacto. O por ejemplo, en el tema orgánico o en el tema Claro, global. En el sí, tema en el Global tema Gap, orgánico, pues, por ejemplo. pueden tener adulteración también. Terminé mi acopio o le vendí a otras personas y ya no tengo producto para venderte orgánico y le acopio a mi hermano, a mi vecino, porque me estás pagando buen precio, ¿no? Entonces te hago una adulteración de producto, te vendo producto no certificado como certificado Global Gap o te vendo un producto convencional como un producto orgánico, ¿no? Esos son tipos de adulteraciones, ¿no? Entonces vamos a hacer al final una evaluación, ¿no? Para poder congeniar un poquito más con esta ley. Sigamos. Las instalaciones cubiertas que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para consumo humano o para consumo animal deben someterse a la ley FISMA, ¿no? Asimismo, las granjas de productos, o sea, los sitios de producción, los importadores de Estados Unidos, los expedidores, receptores, cargadores o empresas que transportan comida en Estados Unidos también deben someterse a la ley FISMA. Si sus operaciones se incluyen en este ámbito, debe cumplir con todos los elementos aplicables de la norma. La ley FISMA ofrece exenciones para productos concretos y determinadas instalaciones cualificadas, ¿no? Sobre el Product Safety Rule es el estándar mínimo legal para la inocuidad, ¿no? Durante la producción y la cosecha de frutas frescas y vegetales, el cumplimiento obligatorio pues comenzó en el 2018 y la aplicación se hace por fases, ¿no? Los requisitos relativos al agua de precosecha se reglamentarán en una etapa posterior y se encontraban pues siendo evaluados, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante en la evaluación del agua? Lo hemos visto en otro módulo, Porque a veces se usa aguas servidas para regar el cultivo. ¿correcto? ¿Qué más? Esas aguas pueden tener químicos, metales pesados, eh, bacterias, microorganismos patógenos que pueden contaminar los alimentos, ¿no? Entonces, vemos que los importadores también pues van a tener que
tomar acciones basadas en un análisis de riesgo para verificar que los alimentos importados a Estados Unidos cumplan los estándares de inocuidad, ¿no? De inocuidad alimentaria. El esquema de verificación de proveedores extranjeros, sus siglas FSDP, exige que los importadores verifiquen que los bienes que importan cumplan con las normas de seguridad de Estados Unidos, mediante evaluaciones de riesgo. El resultado de una evaluación de riesgos del proveedor decidirá si se necesita una auditoría posterior en las instalaciones como una actividad de verificación o como ensayo, y si pueden aplicarse otras actividades a determinadas categorías de proveedores. Cuando el esquema de cualificación para la acreditación conforme a la ley FISMA esté disponible, los importadores de Estados Unidos también podrán solicitar a sus proveedores extranjeros que obtengan esta certificación de acreditación conforme a la ley FISMA. ¿Cuáles son las bases para la ley FISMA? El propio FISMA, el HACCP, ¿no? O el HARPC, que lo ven en lo que es un BRC, el BPM, el Codex, y lo que exige el FISMA es un plan de inocuidad alimentaria. Las excepciones para el FISMA son jugos, mariscos y pescados, productos enlatados de baja acidez, por ejemplo, y tenemos esto ya lo vimos. En este módulo FISMA puede ser utilizado por productores que cultivan frutas y hortalizas. En lo que es Estados Unidos es una ley. Nosotros pues lo tenemos como obligatoriedad siempre y cuando tengamos que exportar y no estemos exentos, ¿no? Entonces, puede ser utilizado por productores que cultivan frutas, hortalizas en Estados Unidos, así como por productores fuera de Estados Unidos, que prevén o piensan exportar sus productos al mercado estadounidense. Está diseñado para complementar la norma Global Gap de aseguramiento integrado de fincas para frutas y hortalizas, y es evaluado por un tercero durante la inspección anual de certificación Global Gap. Esto ayuda a los productores a identificar los requisitos de FISMA que deben abordarse a nivel del sitio de producción, de la granja, ¿no? Cuando va acompañado por la certificación IFA del FB. Y se pueden mostrar lo que son informes de inspección y los certificados del IFA y del adicional, de este módulo adicional, a los importadores, los minoristas y los participantes de la cadena de valor como prueba del trabajo realizado por el productor para la implementación, ¿no? Los importadores son responsables de realizar las actividades de verificación a los proveedores, no lo es el comprador, sino el mismo importador o el mismo operador, en este caso pues nosotros, son los que deben realizar las actividades, ¿no? El requisito de cumplimiento del PCR dentro de lo que es la evaluación de proveedores comenzó en julio del 2019. Lo que es el FISMA está orientado a los puntos de control. ¿No? Puede ser utilizado por productores de frutas y verduras de todo el mundo y ayuda a identificar pues, los requisitos de FISMA a nivel de finca. Los certificados e informes de FISMA pueden proporcionarse como evidencia de esfuerzos de un productor hasta la implementación FISMA. Ahora les voy a compartir. No se ve la presentación, ingeniera. Sí, un ratito. Eso, les voy a compartir lo que es el formulario de FISMA. Me avisan cuando puedan verlo, por favor.
Entonces, del mismo modo, este documento oficial que yo tengo acá que les estoy mostrando, ustedes lo pueden descargar, ¿no? De la página oficial de Global Gap, donde están los documentos Global Gap. Entonces, en lo que es FISMA, ustedes ven que se tiene FISMA PCR, ¿no? ¿Por qué se tiene FISMA, que es el PCR, que es la regla de seguridad de productos, que es esto que estamos viendo acá? Porque el certificado de FISMA PCR, ¿no? Del módulo adicional, que es lo que estamos viendo nosotros, no es una garantía del cumplimiento de FISMA, ¿no? El cumplimiento legal puede estar determinado únicamente por la autoridad regulatoria, como en este caso lo es FDA, ¿no? No lo puede hacer otra persona. Entonces, aquí nosotros tenemos las excepciones que son, y la aplicabilidad, que es de algunos de ustedes, que son productos que no son productos agrícolas sin elaborar. Un producto agrícola sin elaborar, pues es cualquier alimento crudo en su estado natural. Y la FDA va identificando productos, ¿no? Como aquellos que raramente se consumen crudos, como por ejemplo espárragos, frijoles, porotos negros. Audios, por favor. Carlos Quiroga, tu audio. También lo que son porotos rojos, ¿no? Frijoles rojos, remolachas, anacardos, arándanos rojos. Y tienen esta lista que está en la página web de la FDA, que es para ver si hay posibles cambios, ¿no? En la relación. Entonces, lo que nos pide el requisito de este módulo adicional FISMA PCR, ¿no? Tenemos el apartado de cualificaciones y formación del personal, ¿no? ¿Qué requisitos mínimos se aplican para la formación de trabajadores que realizan una actividad cubierta? Proporciona a la empresa formación a todos los trabajadores que manipulan productos o supervisan la realización de dichas actividades. Y asimismo, esta formación incluye las normas establecidas por la FDA-PCR, ¿no? ¿Cuáles son las precondiciones que yo tengo? Contar con una certificación o estar registrado con chicos, su audio, por favor. Carlos Quiroga, por favor, ¿podría silenciar tu audio? Entonces, las precondiciones que tenemos es contar con una certificación, ¿no? O estar registrado ya en lo que es Global Gap. Opción 1 o opción 2. ¿No? Entonces, ¿cuál es el criterio de cumplimiento que tengo que tener para poder cumplir con este punto de control, ¿no? Es que todos los trabajadores que manipulen el producto o que supervise estas actividades cubiertas por PCR deben recibir formación que incluya normas establecidas por la FDA, según corresponda a sus responsabilidades de los requisitos adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué debo tener? Formación en higiene para personas que manejan animales de trabajo, formación en manipulación y transporte, formación en higiene para trabajadores y visitantes durante la cosecha, con respecto a la detección de material fecal y la no distribución de producto caído, formación en inspección de recipientes y equipos de cosecha para asegurar que funcionen correctamente, estén limpios y se mantengan en buen estado. Ya vamos a puntos más específicos, ¿no? En Global Gap veíamos que debería haber un tema de higiene del personal antes de la cosecha. Aquí te explican más detallado o te piden otros criterios de cumplimiento, que es también la inspección de recipientes y equipos de cosecha, y que estos pues deben estar limpios y se deben mantener en buen estado. No se deben conservar estos registros de formación. ¿Cuál es el proceso de registro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El mismo organismo de certificación aprobado que ha conducido la auditoría de IFA-FB debe ser un mismo contrato celebrado para IFA-FB
y debe ser el área registrada certificada para IFA, debe estar incluida en el adicional FISMA-PCR, ¿no? Deben ser ahí lo mismo. Entonces, continuemos. ¿Qué requisitos mínimos se aplican para la formación de los trabajadores que realizan una actividad cubierta? Por ejemplo, se cuenta con un supervisor que ha completado con éxito un curso de formación en inocuidad alimentaria, que es equivalente al plan de estudios estandarizados reconocido, ¿no?, como adecuado por la FDA. Al menos un supervisor o una persona responsable de la granja debe haber completado con éxito este curso de formación en inocuidad alimentaria, equivalente a un plan de estudios estandarizado que sea reconocido como adecuado por la FDA. Esta persona responsable puede estar fuera de la granja. Sin embargo, esta persona con formación adecuada debe haber formado al menos un supervisor que suele estar en el sitio identificado como responsable de implementar la inocuidad alimentaria en la granja, ¿no? Y se deben conservar también los registros de formación. En el PCR 1.3 vemos las prácticas de higiene que deben realizar los trabajadores, ¿no? El punto de control es si los trabajadores utilizan prácticas de higiene en la medida necesaria para protegerse de la contaminación de los productos o de las superficies de contacto con alimentos. Los trabajadores deben mantener una limpieza personal adecuada para evitar la contaminación de productos y superficies de contacto con alimentos. Si se utilizan guantes, los trabajadores deben lavarse las manos antes de ponérselo. Los trabajadores deben mantener los guantes en estado intacto e higiénico y sustituirlos cuando sea necesario. Hay muchas veces en las que yo he ido a plantas de proceso y los guantes del trabajador están de otro color. Supongamos que eran transparentes o blancos, ahora son de otro color. ¿No? Entonces, ¿ustedes creen que eso será higiénico, que eso será adecuado? ¿Podría haber una contaminación? Hola, ¿hay alguien ahí? Claro que sí, o sea, obviamente que va a haber una contaminación Exacto. Entonces, por patógenos, por Los bacterias. EPPs están. ustedes como Lo que pasa es que responsables- los EPPs, en este caso los guantes, tienen un ciclo de vida, ¿no? Las empresas tienen que determinar ahí los cambios de indumentaria, ¿no? Correcto. Más que todo cuando manipulan frutas, la fruta por lo general emite algunos látex, líquidos propios, limón, ácido. Los guantes obviamente se deterioran muy, muy rápidamente, ¿no? Claro que es un costo para la empresa, pero no les queda otra. No, exacto. Entonces, se establecen también los tiempos de uso o el tipo de cambio también si voy a hacer, por ejemplo, un envasado, una inspección de producto, o de acuerdo al riesgo por el contacto que tengo con el producto, ¿no? Entonces, es muy importante esa parte. Es muy importante que ustedes puedan analizar ese riesgo. Por eso es que la ley FISMA se basa en eso, ¿no? En la evaluación de riesgo para prevenir contaminación. Yo tengo que evaluar qué tipo de riesgo tengo o qué tipo de problema puedo tener ahí para poder controlarlo de alguna manera, para evitar que eso suceda, como con medidas de prevención, a través de medidas preventivas con evaluación. Para eso tengo que tener un equipo de food defense. En tu caso, Alfredo, ¿tú tenías un equipo food defense en las plantas donde me contabas de quinoa, en el trabajo que tenías? No le copié, sí teníamos equipo de, Food defense. sí teníamos un equipo. ¿Cada cuánto Era realizaban sus las reuniones? auditorías cada 6 meses y también cada vez que se ingresaba o se empleaba la línea, ¿no? Correcto. Muy Porque ahí bien. teníamos que evaluar las vulnerabilidades que podíamos estar y ver, mitigarlas y controlarlas, ¿no? Exacto. Entonces ahí es un poco más amplio porque hay que mitigar, hay que evaluar varios puntos para poder realizar una correcta mitigación de fraude, ¿no? Y a mí, por ejemplo, si nos ha pasado, a pesar de tener este programa, nos ha pasado 3 veces en diferentes empresas, ¿no?
Aunque parece que no sucede, pero sí sucede. A mí sí me sucede. Por ejemplo, ¿qué tipos de problemas has tenido? Por ejemplo, en lo que se refiere fraude, ¿Ya? detectamos de que, por ejemplo, los proveedores, como usted mencionaba, ¿no? Enviaban productos que supuestamente estaban categorizados como orgánicos, pero no cumplían la normativa orgánica. Correcto. Eso es algo Eh, que pasa mucho. ¿Cómo? Eso es algo que digo que pasa mucho en muchas empresas. Es muy difícil, yo creo, fidelizar a un productor. Ah, no, sí es complicado, ¿no? Porque sí, sí. Y por ejemplo, en adulteración intencionada también nos ha pasado, ¿no? Que habían trabajadores, nos ha pasado ya, no lo habíamos mapeado, pero era ya un tema de recursos humanos, que justo había desvinculado a un trabajador, pero le había comunicado 15 días antes. ¿Ya? Entonces, este trabajador se empezó a sentir, digamos, le molestó la actitud de la empresa para retirarlo y contaminó un producto con un cucharón. Llegó a Japón harina en maca con un cucharón entero ahí dentro de la bolsa de maca, ¿no? Entonces, ahí Y es Eso un está tema de... penado. Correcto. Ahí es un tema no, de sabotaje o claro, vulnerabilidad por un trabajador descontento, ¿no? Sabotaje. se apeló también eso a un sabotaje, se le explicó, pero digamos, no llegó la decisión de la empresa de no llegar a más, ¿no? Porque también, no sé qué problemas habían, pero el gerente decidió dejarlo ahí. Se le comentó al cliente de que era un sabotaje y que íbamos a cambiar las políticas de desvinculación, ¿no? Ahora, era más drástico, ¿no? Si te desvinculaban a la hora de salir, el vigilante no te dejaba salir y ahí mismo te comunicaba tu desvinculación para que no hicieras nada. Ahí, no sé si me equivoco, pero hay una certificación BAC que es para el tema ese de sabotaje o contaminación del producto. No, Por pero eso es para sustancias ilícitas. no, pero también para cuando te quieren sabotear, pero también hay una certificación de eso que son de Empresas Unidas que te ayuda a ver o a especificar para ver que no te saboteen ¿cómo se llama? Tu producto en el contenedor o durante el proceso, porque también durante el empaque de uva también puede ser que una persona que esté descontenta con su sueldo te pueda meter un lápiz de los que usan para marcar sus hojas de donde procesan ellas. Imagínate, yo cuando pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, justo estaba trabajando un catering aéreo que le hacía la comida para los aviones de Continental Airlines. Y inmediatamente, ni bien pasó el atentado, a los 2 días recibimos la inspección de un auditor de Continental Airlines. Nos estableció parámetros, o sea, bastante exigentes. Los cuchillos, teníamos que tener un registro de entrega de cuchillos y los cuchillos tenían que estar expresamente entregados a cada área. Eran, imagínate, 50 cuchillos por el jefe, no por cualquier persona. Y también a la hora de la salida se tenían que contar, si habían 50 cuchillos, deberían estar 50 cuchillos, no podía faltar ni un cuchillo, ¿no? Sí, es cierto. Hay muchos controles, sobre todo hay algunas certificaciones más estrictas que otras. Nosotros comenzamos, creo que la mayoría de empresas, a acostumbrarnos a un ritmo Global Gap orgánico que es un poco más suave. Ya cuando viene un tema HACCP es un poco mayor, o cuando viene, por ejemplo, lo que es un ISO 22000, un FSC 22000, un BRC, son controles mucho mayores que van enfocados explícitamente a la seguridad alimentaria, a la inocuidad del producto, ¿no? Entonces tenemos mayores controles, como tú comentabas, el tema de entrega de cuchillos, mantenimiento de ese cuchillo para que no pueda desprender algún pedazo de metal y pueda contaminar el producto. O sea, se va mucho más allá, se buscan muchos mayores controles para poder conseguir un producto seguro y un producto inocuo. Y obviamente cada vez la demanda yo creo que de la parte extranjera, de lo que es Europa, Estados Unidos,
es mucho más intensa en esos controles, ¿no? Es mucho más específica. Y también es por culpa de empresas latinoamericanas, ¿no? Está mucho la viveza, está mucho el mismo fraude también a veces en algunas empresas, ¿no? Hubo un caso internacional que fue, no sé si llegaron a escuchar ustedes, vendían pota como si fuera calamar a España. La vendían en aritos, congelada, y la vendían como si fuera pues calamar, y era pota, ¿no? Entonces, obviamente se hace una fama, se malogra el mercado también, y así como eso también tuvimos problemas con quinoa, por quinoa orgánica que no era orgánica, se Bueno, incineraron. pero lo del calamar, Sí, puedo discrepar ahí. Lo del calamar, bueno, la pota es un calamar, es un calamar gigante, que llaman el calamar de Humboldt, y en la correcto. industria pesquera la pota, por ser un calamar gigante, lo hacen anillas de pota, ¿no? O sea, Claro, lo son perforan, anillos. le dan la forma como si fuera un calamar. Sí, Pero si es un calamar, o sea, como nombre científico es un calamar, bueno, su especie es un calamar gigante, calamar de Humboldt, pero claro, no es el calamar que uno come claro, no, en o el no arroz es con el marisco, calamar ¿no? Calamar, calamar. Pero igual es En un una calamar. estaba disculpa, en una empresa que trabajé yo en Probanco, agarraban la bailarina de la pota, se le aplicaba un tratamiento y luego pasaba por el IQF, donde la pota sale así como pulpo. Y lo invertían y salía igualito el pulpo. Y le decían al producto pulpota, pero sí daban a especificar que era pota, pues. Sí, Pero claro. así le hacían el Ese es el problema. tratamiento. Claro, Claro. no especifican cuando no declaras realmente lo que tienes, ¿no? O hay Claro. empresas que declaran producto Eso es un 100% fruta, tiene fraude, ácido claro. cítrico, tiene conservantes que no declaran. Entonces, eso es fraude, ¿no? Totalmente. Entonces, Es eso también. igual lo que, como ahorita, por ejemplo, estoy detectando, ahorita estoy fraude. ubicado por la zona de Huánuco y mi ámbito hasta es esta Pucallpa, y no quiero indicar nombres, realmente casi todas las empresas, digamos casi un 80% usan lecitina de soya para sus chocolates, y ninguno declara lecitina de soya. Y eso, No lo declaran. eso es bastante contraproducente porque la soya es un alergeno, no le están declarando, ¿no? Sí, es muy dable lo que tú dices, ¿no? O sea, la mayoría de empresas, no podemos meter a todas, pero son una gran mayoría, siempre buscan sacar la vuelta al etiquetado, a las normas, a la certificación, y al final el perjudicado es el país, ¿no? O sea, son las empresas que buscan hacer las cosas de manera adecuada, se caen a veces las exportaciones cuando hay temas muy grandes, con muchos problemas, como lo fue en un tiempo la quinoa. Entonces, por culpa de uno pagan todos. Entonces, esa parte sí es muy importante para Estados Unidos, por eso pues crea Abrígate, ¿no? para evitar un tema de riesgo, ¿no? Y lo importante, por ejemplo, aquí también es hacer la autoevaluación, así como vimos que tendríamos que hacerlo en GRAS, teníamos que hacerlo en lo que es Global Gap. Para lo que es FISMA PCR también tenemos que hacer la evaluación, la autoevaluación junto con lo que es el IFA, una inspección de tercera parte, ¿no? En combinación con la auditoría Global Gap, y luego la realizada por el organismo de certificación, que lo va a hacer un inspector o un auditor acreditado y aprobado para FISMA PCR, ¿no? Entonces, lo que es opción 1 sin sistema de gestión, la duración va a depender de la complejidad de las actividades que ustedes realicen, áreas bajo certificación, número de participantes, miembros del grupo, sitios, y se hace una evaluación por parte del organismo de certificación combinada con la auditoría o inspección, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el apartado 2, que son cuáles son los requisitos para manipular, mover y almacenar las modificaciones orgánicas del suelo de origen animal. Cualquier modificación orgánica del suelo de origen animal tratada debe manipularse, moverse y almacenarse de una manera y en un lugar que no se convierta en una posible fuente de contaminación para productos cubiertos, ¿no?
Las superficies de contacto con los alimentos, las áreas utilizadas para una actividad cubierta, las fuentes de agua, los sistemas de distribución de agua y otras modificaciones, ¿no? Cualquier modificación debe manipularse y moverse de una manera y en un lugar que reduzca al mínimo el riesgo de contaminarse, ya sea con una modificación orgánica del suelo, de origen animal o sin tratar. Cualquier modificación orgánica del suelo, de origen animal que se sabe o hay razones para creer que se haya contaminado, se debe manipular, mover y almacenar como si no se hubiera tratado, ¿no? Esto no aplica si el productor no utiliza modificaciones orgánicas del suelo como se debe, ¿no? Esta, en el caso de que ustedes la apliquen, sería una obligación mayor. Entonces, luego tenemos una opción 1 con sistema de gestión de calidad en opción 2, donde pues tendrán un registro interno, el registro del organismo de certificación, luego se hace un reporte, ¿no? Y se da un anexo al certificado, ¿no? En todo esto deben reflejar los productores que actualmente han sido evaluados para el Global Gap FISMA PCR módulo adicional, ¿no? Las inspecciones internas incluyen la evaluación del FISMA PCR para cada productor registrado para FISMA. Es para cada productor, recuerden eso siempre. Todo esto se realiza para cada productor, la autoevaluación. El auditor del organismo de certificación debe revisar los reportes de las evaluaciones durante la auditoría del sistema de gestión de calidad. Entonces, la muestra, ¿cómo se realiza? Porcentaje proporcional a los productores realizados para FISMA, ¿no? Entonces, en el 2.2 vemos qué procesos de tratamiento son aceptables en el caso de una modificación orgánica del suelo que se aplica en el cultivo de un producto cubierto, ¿no? ¿Cuál es el punto de control? Se han usado procesos de tratamiento aceptables en las modificaciones orgánicas del suelo de origen animal que se aplican en el cultivo del producto cubierto. Se deben conservar registros de los tratamientos para una modificación orgánica del suelo. Se deben emplear procesos de tratamiento aceptables que se aplican en el cultivo de un producto cubierto, ¿no? Estos son, por ejemplo, procesos físicos, químicos, biológicos, controlados y científicamente válidos, ¿no? O una combinación de procesos físicos, químicos, biológicos, controlados, que hayan sido validados para cumplir la norma, ¿no? Sobre temas microbianos, en lo que es Listeria monocytogenes, Salmonella, el E. coli. Un proceso físico, químico, biológico controlado o una combinación de procesos sobre los temas de lo que son Salmonella y coliformes fecales, eso lo pueden ver en lo que es el anexo 2, las modificaciones del suelo, si es que quieren ahondar un poquito más allá, ¿no? Para esto, en lo que son los inspectores o los auditores internos, ya sea opción 1 con sistema de gestión de calidad o opción 2, tenemos una calificación como inspector auditor interno Global Gap, debe tener competencia sobre lo que es FISMA PCR, con evidencia de haber tomado un curso de entrenamiento de la Product Safety Alliance o equivalente para internos, ¿no? Debe haber una expectativa del curso de formación de productores debe tener una formación interna, pública, privada, y se realizan pues lo que son las auditorías, las inspecciones, para todo lo que son el tema de inspecciones internas, ¿no? Entonces, si ustedes van a realizar esto en campo, deben cumplir con este punto para poder acreditar a esta persona que va a realizar. ¿Qué pasa si puedo tener una inspección no anunciada? Por supuesto que sí. Si un productor es seleccionado, por ejemplo, para una inspección de vigilancia no anunciada, para lo que es el IFA, el FISMA PCR módulo adicional, deberá ser inspeccionado también. O sea, lo están haciendo en conjunto. ¿Listo? Recuerden eso siempre. Va junto lo que es el FISMA con lo que es Global Gap IFA FB, ¿no? Y este tipo de inspecciones no podrán ser anunciadas con más de 48 horas de anticipación. Eso está normado, no es que, ay, qué pesado el organismo de certificación, o algunos piensan que las auditorías de seguimiento se hacen pues para sacar dinero, no saben que realmente es normado, ¿no? Esto está dentro de las bases de Global Gap. Ustedes
los que hayan hecho certificación Global Gap han tenido pues sus auditorías de seguimiento, ¿correcto? ¿Sí? Entonces también dentro del porcentaje hay auditorías no anunciadas que se deben cumplir, o que el organismo de certificación debe hacer. Y cuando yo tengo estos dos módulos, pues me las van a hacer en conjunto, me van a revisar uno y otra también. Entonces, ¿cómo será el proceso de evaluación? Al finalizar la inspección o auditoría externa, ya por el organismo de certificación, deberá proporcionar al producto un resumen de las no conformidades a lo que es el organismo de certificación, ¿no? Y las no conformidades, del mismo modo que en Global Gap, deberán resolverse dentro de los 28 días. El reporte de auditoría, la lista de verificación completa con justificaciones, no conformidades y el reporte de acciones correctivas deberán ser cargados por el organismo de certificación y estar disponibles siempre para el productor, ¿no? Entonces, si el productor demuestra el cumplimiento con todos los puntos de control mayores, para FISMA también tenemos que cumplir con todos los puntos de control mayores, y las acciones correctivas que se hayan tenido han sido aceptadas por el organismo de certificación, se emitirá recién en ese momento un certificado de conformidad, que es, el certificado va como un anexo y se pone certificado de conformidad para FISMA, PCR, add-on, ¿no? Que es el módulo adicional, y va con el logo, se detalla de cuándo a cuándo está la validez, como el normal que ustedes tienen de Global Gap, pero va a salir ahí que es para el módulo adicional. ¿Listo? En el caso que ustedes decidan colocar, por ejemplo, en este que habíamos puesto que podía ser un no aplica, ustedes deben justificar ese no aplica. ¿Por qué no aplican? Tienen que justificarlo en el checklist. Recuerden que cuando tienen la auditoría externa, ustedes tienen que mostrar sus autoevaluaciones, y lo primero que va a hacer el auditor es ver si realmente han llenado adecuadamente ese checklist. Se han llenado todos los comentarios, se están colocando adecuadamente las cosas como deben de ser. Entonces es importante que vean ese punto. Entonces vamos con el PCR-3, que va con el tema de animales domésticos y silvestres, ¿no? Entonces, la lista de verificación de lo que es Global Gap, FISMA, PCR, el checklist del módulo adicional, está enfocado en lo que es prevención de contaminación y la mitigación de ciertos procedentes, ¿no? Ya sea de empleados o visitas, mejoradores del suelo, como vimos en el tema anterior, animales, que es lo que estamos viendo ahorita, luego veremos el tema de agua, construcciones, equipo, herramientas y superficies, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tener una prevención y mitigación, ¿no? Ustedes han escuchado mucho de mitigación del fraude alimentario. ¿Sí? ¿Todos saben qué es la mitigación del fraude alimentario? Es disminuir el impacto que puede tener, ¿no? Y el peligro. Exacto. Nunca podemos decir que lo vamos a eliminar por completo, porque el tema de vulnerabilidad, el tema de sabotaje o el tema de adulteración no depende de nosotros, ¿no? Es un tema externo, es un tema que no podemos tener un manejo completo, podemos poner muchos controles, muchas observaciones en muchos puntos, supervisores, cámaras de video, pero siempre hay la manera de que se pueda cometer esta adulteración o sabotaje, ¿no? Como el tema que comentaste sobre el problema que tuviste con este trabajador descontento que hizo meter un tema de metales o un material extraño dentro de la exportación y llegó afuera, ¿no? Entonces, ese tema pasa mucho. Siempre van a haber trabajadores descontentos, desconformes, o puedo yo introducir un trabajador a una empresa y soy de la competencia y quiero hacer daño. Entonces, siempre hay muchas maneras, siempre van a haber estas opciones y estos casos, porque es un tema extrínseco, o sea, es un tema fuera de mi manejo, fuera de mi responsabilidad, y yo no puedo tener control de todo. Entonces, por eso es más que nada una mitigación,
¿no? Hay ciertos casos o hay ciertos manejos donde yo sí puedo realizar una eliminación, pero hay ciertos puntos o ciertos riesgos en lo que solo puedo prevenir, mitigar y ver qué acción voy a tomar si me llega a suceder, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta ley FISMA, esa es la idea de la evaluación de vulnerabilidad y de riesgos, es evaluar a conciencia todos los riesgos que yo puedo tener, porque a veces por hacerlo rápido evaluamos solo 1, 2, 3 riesgos, pero hay infinidad de riesgos que podemos tener, ¿no? Entonces hay que evaluar todo a conciencia para poder poner realmente medidas de prevención adecuadas y medidas de corrección que realmente podamos nosotros implementar. ¿Listo? Entonces, en lo que son animales domesticados y silvestres, esta regulación requiere que las granjas cubiertas tomen acciones que impliquen que se tomen especies amenazadas o en peligro de extinción y se adopten medidas para excluir a los animales de las áreas de cultivo exteriores o se destruyan hábitats de animales o bien se despejen los límites de la granja alrededor de las áreas de cultivo exteriores o de los drenajes, ¿no? Si el productor identifica como posible riesgo la contaminación cruzada con animales, las actividades de mitigación de riesgos excluyen tomar las especies amenazadas o en peligro de extinción, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer yo para cumplir? Las medidas para mitigar el riesgo de la intrusión de animales como posible fuente de contaminación no debe incluir la toma de especies amenazadas o en peligro de extinción según lo define la Ley Federal para especies, ¿no? En peligro de extinción. Es decir, no debo hostigar, dañar, perseguir, cazar, disparar, herir, matar, atrapar, capturar o recoger cualquier especie amenazada o en peligro de extinción, o intentar llevar a cabo cualquiera de estas conductas, ¿no? Esto va en violación con la ley federal en especies en peligro de extinción. El PCR no requiere que las granjas cubiertas tomen medidas para excluir a los animales de las áreas de cultivo exteriores o destruir hábitats de animales, ¿no? Yo sé que este punto, por ejemplo, es un punto muy difícil a veces en nuestro país, en ciertas zonas, porque la gente pues está, por ejemplo, en la selva, ¿no? Yo creo que antes se veía más, ahora es muy difícil porque el tema normativo, realmente comenzaron a ir las instituciones a esas zonas, a poner multas, entonces se hacía el cumplimiento. Pero antes era muy común, por ejemplo, en zonas de la selva, que te ofrezcan animales silvestres, ¿no? En la comida. Ahora no se ve mucho, o si lo hacen solo con la gente de confianza que saben que venden ahí y lo piden así internamente, no lo ponen en una carta. Antes tú sí veías en una carta que te ofrecían pues carne de animal de monte, ¿no? Entonces, en este punto yo sé que hay algunas zonas donde es difícil manejar el tema de especies silvestres, ¿no? El tema de caza o eso, pero también es un tema cultural y un tema de conciencia tanto en sostenibilidad, con un tema de flora y fauna, de lo que tenemos, ¿no? Yo creo que muchas veces no tomamos conciencia como humanos o no nos sensibilizamos con el tema animal o con los animales y somos, pues, yo creo que hay personas que ni siquiera deberían ser nombradas humanas porque hacen cosas inescrupulosas totalmente con los animales, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco de cambio, es un poco de cultura, de formar a la gente y formar a los niños sobre todo, porque es la generación que sigue, es la generación que viene y desde ahí pues va a partir todo, ¿no? De formar niños ahora que tengan otro concepto, otra manera de ver las cosas. Entonces, en el PCR4 vemos actividades de cultivo, cosecha, empaque y retención. ¿Qué medidas deben tomarse si un productor cultiva, cosecha, empaca o retiene producto cubierto y producto exento? Si un productor cultiva productos que están incluidos en el ámbito de PCR y otros productos que están exentos de la misma, ¿no? Y que no se han cultivado, cosechado, empacado o retenido en conformidad con PCR. Si un productor cultiva, cosecha, empaca o retiene un producto no cubierto, ¿no? Por PCR de la FDA, es decir, producto excluido en conformidad con la norma 112.2, también realiza estas actividades con el producto cubierto y con el producto excluido no se cultiva, cosecha, empaca o retiene en conformidad con el PCR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer?
Mantener el producto cubierto separado del producto exento. Cuando sea necesario, limpiar y desinfectar adecuadamente cualquier superficie en contacto con alimentos que tenga contacto con el producto exento antes de usar estas superficies para actividades cubiertas con el producto, ¿no? Lo que es el Global Gap IFA, nosotros tenemos productos cultivados bajo una estructura física, ¿no? En el FISMA, pues se ve la parte cosechada del cultivo, los productos originados por plantas comúnmente consumidos en fresco, cocinados o procesados para consumo humano, y las excepciones, pues son productos que nunca se consumen sin cocción o productores muy pequeños, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de productos que nunca se consumen sin cocción? Puede ser una lechuga. Sin cocción, Mayonesa. que nunca se consumen sin cocción. ¿Ya? Mayonesa. ¿Qué más podría ser? Las frutas, pues, ¿no? Sí, la fruta, caso de uva. Frutas, las fresas. Se van. A veces es la fruta. Sí. O sea, papi, no. Sí, todavía no empieza. ¿Quiénes son las frutas frescas? De las Y hortalizas. 7:40. Sí, muy bien. Pero en el caso de la fresa, podrías comerla con cocción si haces una mermelada, por ejemplo. ¿No? En el caso de algunas frutas de la misma manera. Entonces, por eso es que lo hacen un poquito más complicado al tema de evaluación, porque te puedes ir por esos caminos, o sea, no, pero si yo hago esto, entonces ahí es cuando tratan de ver exclusiones específicas que lo van a ver. Esto también lo voy a subir para que ustedes lo tengan, igual lo pueden descargar. Y ¡Se va ahí, rápido! chicos, sus audios, por favor. Para que puedan verlo. Y arriba, como les había mostrado en esta parte, este link donde ustedes pueden ver cuáles son exactamente las excepciones, ¿no? Pues vamos a ir viendo eso. Ya estamos en lo que es el 4. Vamos a ver lo que son, qué medidas deben tomarse inmediatamente antes, durante o las actividades de cosecha, ¿no? Se aseguran los productores de que no se coseche el producto que sea probablemente o que esté probable a estar contaminado. ¿Y qué debo hacer acá? El productor debe tomar todas las medidas razonablemente necesarias para identificar y no cosechar el producto cubierto o que sea razonablemente probable que esté contaminado con un elemento peligroso, conocido o razonablemente predecible, ¿no? Esto incluye realizar pasos para identificar y no cosechar el producto cubierto que esté visiblemente contaminado, ya sea con excremento de animales. Como mínimo, es necesario realizar una evaluación visual del área de cultivo y de todo el producto cubierto a cosechar, independientemente del método de cosecha empleado, para poder identificar y no cosechar el producto cubierto que sea razonablemente probable, ¿no? Entonces, bajo el requisito de PCR, no requiere explícitamente una política o un registro por escrito, ¿no? La observación y la política implícita pueden verificarse a través de entrevistas con los trabajadores. En el 4.3 vemos qué requisitos se aplican para los productos cubiertos caídos, ¿no? El punto de control nos dice si se aseguran los productores de que el producto caído no se distribuya. Los productores no deben distribuir un producto caído que esté cubierto bajo PCR. Se define como producto caído una fruta u hortaliza que cae al suelo antes de la cosecha, ¿no? Esto no incluye tubérculos, raíces primarias que crecen debajo de la tierra como zanahorias, cultivos que crecen en el suelo como melón, o productos que caen al suelo de forma intencionada como parte del proceso de cosecha, como lo son las almendras, ¿no?
En estos casos, el inspector auditor puede optar por un no aplica e incluir las condiciones normales de cultivo y o cosecha en la columna de justificación. Además, el requisito bajo PCR no requiere explícitamente una política por escrita. La observación y política implícita pueden verificarse a través de entrevistas con los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí también vemos qué medidas deben tomarse cuando se envasa el producto cubierto. Y lo que ve Estados Unidos mucho es el tema que vemos acá de Clostridium botulism y también lo que es Listeria monocytogenes, ¿no? Entonces, se empaca el producto de una manera que impida la formación de la toxina. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El producto cubierto se debe empacar de manera que prevenga la formación de la toxina de Clostridium, ¿no? Si dicha toxina es un peligro conocido o razonablemente predecible en el caso de los hongos. Esto es aplicable en el caso de que el envase con atmósfera modificada o una atmósfera bajo oxígeno o sin oxígeno entre en formas de reducir posible riesgo de formación de toxinas, ¿no? Como por ejemplo, utilizar una lámina de envase perforada que permita el flujo libre de aire, utilizar integradores de tiempo-temperatura en empaques individuales de productos para indicar cuando se ha alcanzado una combinación acumulativa tiempo-temperatura que presente un riesgo para la formación de esta toxina, o uso de antimicrobianos, ¿no? No aplica si el producto se empaca en condiciones atmosféricas normales. ¿Qué medidas deben tomarse cuando se usa material de empaque, incluido el del envase de alimentos? ¿Son adecuados los materiales de empaque y de envase de alimentos para el uso que se les pretenda dar? Por ejemplo, el material de empaque incluido, utilizado debe ser apropiado para la inocuidad alimentaria de los productos a empacar. Estos materiales deben poder limpiarse o estar diseñados para un solo uso. Debe ser poco probable que favorezcan el crecimiento o transferencias de bacterias, y si se reutiliza el material de empaque de los alimentos, se debe mantener limpio. Por ejemplo, limpiando los recipientes o materiales de alimentos o utilizando algún forro limpio, ¿no? En el PCR-5 vemos lo que es equipos, herramientas y edificios de saneamiento. Vemos, por ejemplo, qué requisitos se aplican a baños, ¿no? ¿Cumplen los baños con los requisitos de PCR? Los baños deben estar diseñados, ubicados y mantenidos para evitar que el producto cubierto, las superficies de contacto con alimento o las áreas utilizadas para la actividad cubierta, las fuentes de agua y los sistemas de distribución de agua se contaminen con desechos humanos, ¿no? Todo esto debe estar evaluado dentro de la prevención. Ser accesibles para visitantes, proveer medios para la eliminación sanitaria de los desechos y el papel higiénico. Y en el caso del lavamanos, pues los lavamanos deben tener agua corriente que cumpla las normas microbianas de agua potable, por ejemplo, 0 E. coli, ¿no? No deben utilizar agua superficial no tratada, y el productor debe proveer los medios para la eliminación apropiada de los desechos, por ejemplo, agua sucia y toallas desechables usadas, asociados al lavamanos, y tomar medidas apropiadas para evitar que el agua sucia del lavamanos contamine algún producto cubierto. No se puede usar gel antiséptico como sustituto del agua y jabón, ¿no? O sea, puede ser un complemento, más no sustituirlo. Y los lavamanos deben ser accesibles para todos los visitantes. Ahora vamos a ver el caso de resumen. ¿Qué requisitos generales se aplican a los registros requeridos en esta sección, ¿no? ¿Cumplen los registros con los requisitos del PCR? A menos que se especifique lo contrario, todos los registros requeridos bajo esta sección deben estar fechados y firmados por la persona que realizó la actividad documentada. Los registros deben incluir los valores actuales y las observaciones, ¿no? Por ejemplo, extensiones calificadas, formación del personal, análisis del agua, de uso agrícola, supervisión del tratamiento de agua, acciones tomadas cuando la calidad microbiana del agua no cumple con los niveles requeridos, procesos de compostaje, métodos de limpieza y desinfección de herramientas y equipos. ¿Cuánto tiempo se deben conservar los registros? Como habíamos visto, pues también depende mucho de las normas en las que ustedes estén, ¿no? Pero deben conservarse durante el tiempo que sea necesario como respaldo
durante el año natural aplicable, ¿no? ¿Qué requisitos se aplican para que los registros estén disponibles y accesibles para la FDA? El productor debe tener todos los registros requeridos bajo PCR rápidamente disponibles y accesibles para que la FDA pueda reinspeccionarlos y copiarlos tras un pedido oral o escrito, ¿no? Y el productor tiene máximo 24 horas para obtener los registros que se encuentran fuera del sitio para ponerlos a disposición de la FDA para su inspección y copia. Si un productor emplea técnicas electrónicas, es posible para conservar los registros o para conservar copias originales, o si emplea técnicas de reducción tales como microfilm para conservar copias originales. Agua de uso agrícola. ¿Qué requisitos se aplican a las fuentes de suministro de agua de uso agrícola, los sistemas de distribución de agua y la acumulación del agua? A ver, vamos con Edwin Lizama. Edwin, ¿está Edwin Lizama? Sí, sí le escucho. Inge, sí le escucho. Listo, Edwin. Vamos a ir contigo para que leas el criterio de cumplimiento del PCR 71. Correcto. ¿Qué requisitos se aplican a las fuentes de suministro del agua de uso agrícola, los sistemas de distribución del agua y a las acumulaciones del agua? Criterio de cumplimiento. Se deben mantener todos los sistemas de distribución del agua bajo el control del productor, según sea necesario y apropiado para evitar que estos sistemas se conviertan en una fuente de contaminación del producto cubierto, de las superficies de contacto con el alimento, de las áreas utilizadas para una actividad cubierta o de las fuentes del agua. Este mantenimiento implica que se inspeccione de forma regular y almacenen adecuadamente todos los equipos utilizados en el sistema. Este mantenimiento además incluye inspeccionar regularmente cada fuente para identificar cualquier condición que sea razonable, probable que introduzca peligros conocidos o razonablemente predecibles dentro o sobre el producto cubierto o las superficies de contacto con él, con el alimento. Corregir cualquier deficiencia importante, por ejemplo, reparar la tapa y el revestimiento del pozo, los sellos sanitarios, las tuberías, los tanques y el equipo de tratamiento y el control de las conexiones transversales. Tener las fuentes libres de escombros, basuras, animales domésticos y otras posibles fuentes de contaminación del producto cubierto, según sea factible y apropiado bajo las circunstancias. Recomendada. Es importante tomarle punto a las recomendadas, porque luego, como sabemos, Pasan a ser menores o pasan a mayores. ser menores o mayores, correcto, como en todo lo que es parte de la norma Global Gap, ¿no? Entonces es muy importante tomarle poco a poco un poco de atención a estos puntos para poder cumplirlos o llevarlos a cabo, y de acá, cuando el próximo año se vuelva una obligatoria, no nos tome por sorpresa. En este punto, Inge, tuvimos, bueno, pasé una auditoría con Global Gap y la adenda FISMA. Tuvimos un tema de reservorios y bueno, el tema era de que nos comentaban ahí que teníamos que tener el reservorio cubierto con una malla para evitar de que exista caídas, en este caso ahí de, no sé, de aves o de cualquier animal extraño que pueda contaminar el agua, ¿no? ¿Es factible esto? Pues porque todos los productores a veces no tienen los recursos, ¿no? Para poder cubrir todo el tema del reservorio, ¿no? Sí, es correcto. Hay muchos productores que no pueden cumplir con ello, sobre todo en granjas pequeñas. Entonces, pero si ustedes ven las extensiones de la ley FISMA en algunos casos, ponen exentos a productores pequeños o fincas muy pequeñas, ¿no? Entonces, depende mucho de eso también. Ah, ya, correcto. ¿Listo? Sigamos.
¿Cuáles son los requisitos para el tratamiento de agua de uso agrícola? ¿No? Cualquier método utilizado para tratar el agua debe ser físico, incluido el uso de un dispositivo para plaguicidas, de acuerdo con lo definido por la Agencia de Protección de los Estados Unidos, ¿no? Los plaguicidas antimicrobianos registrados en EPA u otro método deben ser eficaces para que el agua sea segura. Todo tratamiento de agua de uso agrícola se debe llevar a cabo de tal manera que se asegure que el agua tratada sea segura, de forma consistente y tenga una calidad sanitaria adecuada para el uso previsto y o cumpla de forma consistente con los criterios relevantes sobre calidad microbiana. Se debe vigilar todo tratamiento al agua de uso agrícola con una frecuencia adecuada para asegurar que el agua tratada sea segura, de forma consistente y tenga una calidad sanitaria adecuada para el uso previsto. Es importante siempre realizar estos análisis o hacer evaluaciones de riesgo para ver en dónde podemos tener problemas con el tema de agua, ¿no? Sobre todo en zonas donde es más rural o no hay agua tan potable, porque se deben hacer tratamientos y ciertas cosas para poder cumplir. Entonces es importante que se evalúe muy bien todo esto para poder, sobre todo, no verlo solo por un tema de certificación, ¿no? Sino por un tema de inocuidad también. Nosotros buscamos cumplir con niveles microbiológicos y poder brindar un buen servicio, un buen producto. Una consulta. El agua de uso agrícola, bueno, los requisitos tanto para Global Gap como para FISMA, no sé, para Spring no he visto todavía, pero en la gran mayoría, bueno, de proyectos que hay aquí en Perú, el 50% un poco más son atajo abierto, ¿no? Canales a atajo abierto. Los reservorios son igual, están expuestos, ¿no? Un auditor que tuve una auditoría FISMA me pidió que el reservorio le ponga una lona, lo tape, para evitar la contaminación. Algo tirado de los pelos, pero el reservorio era tan pequeño que el agricultor tuvo que conseguir no sé cuántas mallas por ahí y lo tapó. Pero yo no me imagino un fondo tan grande con un reservorio, pues no sé, de 100 por 100, tapar cubrir un reservorio es un poco difícil. Ahora, la calidad del agua de uso agrícola siempre va a ser un problema, ¿no? ¿Ya? El agua viene de un reservorio y viene de tajo abierto. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque a veces la norma pide cosas que no son factibles, ¿no? Se tienen que por ahí hacer algunas cosillas para poder cumplir simplemente, ¿no? Pero, no sé, Sí, sobre todo por las distintas realidades que tenemos. tenemos que hacer magia a veces, A veces tenemos que hacer magia. A implementadores. veces, yo he visto muchas empresas obligadas a hacer la trampita porque no hay forma. ¿Trampita con el cual, disculpa? Con el agua, con los análisis de agua Ah, o o sea que para cumplir, es complicado. es un tema escabroso. Es bastante complicado y yo creo que Estados Unidos no evalúa, pues, que la realidad de su país es totalmente diferente a la realidad de otros países, ¿no? Entonces, legislaciones, el tema que es cumplimiento de agua, incluso las mismas capacitaciones al mismo personal. O sea, yo he tenido casos cuando he hecho auditorías a empresas de que la dirección de la empresa me decía, pero ingeniera, nosotros los capacitamos, nosotros les brindamos los recursos, lo he metido a tal capacitación, a tal capacitación, a tal capacitación, pero hay cosas que la gente no procesa o procesa solo algunas cosas, entonces ahí ¿qué hago? O sea, era la preocupación y la desesperación de que hay ciertas zonas del país donde no pueden obtener profesionales tan competentes como lo es Trujillo, Piura, el mismo Lima, Ica, ¿no? Entonces hay zonas donde es más complicado todo ello, y entonces sí hay una parte de directiva que está comprometida, pero no puede hacer más porque por más que brinde recursos y cosas, no se puede.
¿no? Entonces, esos casos son bien puntuales. El tema de calidad microbiana de lo que es el uso agrícola es lo mismo que habíamos visto en un Global Gap, debe cumplir con lo que es agua apta para consumo humano de acuerdo a la ley. Entonces debe cumplir con todo ello. ¿Qué medidas se deben tomar si el agua de uso agrícola no cumple con los requisitos, ¿no? Prácticamente agua potable, se podría decir, ¿no? El agua de uso agrícola. Está aquí, esto Prácticamente está agua potable, correcto. prácticamente, porque si es Bueno, de consumo humano, agua potable. O sea, hay que darle agua del caño para fumigar, no sé, una plantación de arándano o lo que sea. sí. Agua San Carlos. Es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de empresas usa agua de pozo, agua subterránea, hacen reservorios de agua, diferentes cosas, pero hay distintas realidades en el país y es muy complicado. Lo que sí hay que asegurarse es ver la fuente del agua, o sea, por ejemplo, hacerle una trazabilidad al agua. Si viene, por ejemplo, no sé, pues, de Poechos en Piura, la fuente de agua viene de Poechos, se alimenta el Catamayo de Ecuador, pasa por el río, bueno, por los canales que están ya asignados, el Daniel Escobar, llega hasta el reservorio, y eso se va a los fondos. No tiene mayor contaminación. Yo pienso que habría que hacer mayor énfasis cuando cuando hay una zona minera de explotación, hay alguna actividad obviamente que pueda contaminar realmente el agua, ¿no? O algunos desagües que fluyan en este caso a los ríos o unos canales, ¿no? Pero eso no existe. A los ríos puede ser, pero a canales de riego lo veo difícil. Sí, exacto. Es complicado es complicada, yo creo que incluso la realidad que tenemos, incluso por ejemplo, zonas Trujillo, Piura, Ica, tienen mucho más accesibilidad incluso a agua que otras zonas, ¿no? O sea, yo creo que hay pueblos muy recónditos en Pucallpa, Huánuco, en el mismo Cusco, en Puno, donde es imposible que tú les digas, o sea, y que puedan cumplir con todo esto, ¿no? O sea, hay cosas muy difíciles, hay ¿Cómo partes donde implementan un FISMA ahí? sí, No sé cómo muy lo difícil, hacen. ¿no? Es muy difícil llegar a ese punto. Entonces, en el caso de esto, pues no, lo que te dice es que si no cumples, es que el productor interrumpir inmediatamente el uso del agua correspondiente, entonces debe aplicar un intervalo de tiempo entre el último uso de agua y la cosecha, utilizando una tasa de muerte microbiana calculada, lo cual debe demostrarse. Volver a inspeccionar todo el sistema afectado de agua de uso agrícola en la medida que esté bajo control del productor, identificar cualquier condición que sea razonablemente probable que introduzca peligros no conocidos o razonablemente predecibles dentro o sobre el producto cubierto o las superficies de contacto con alimentos. Tratar el agua de acuerdo con los requisitos indicados, ¿no? Y para el perfil inicial del agua, ¿con qué frecuencia se debe analizar? Pues lo mínimo que se debe hacer es una vez al año y debo conservar los registros pues de lo que estoy viendo ahí. El tema del agua agrícola también, debo tener, por ejemplo, para fuentes de agua superficial sin tratar, los análisis deben incluir al menos 5 muestras por año, ¿no? Para fuentes de agua subterránea sin tratar, los análisis deben incluir una muestra por año para conformar una serie de datos de al menos 4 muestras. El productor debe modificar el uso de agua según corresponda en base a los valores actualizados, ¿no? De la AMG. Y debo conservar yo los registros de todo ello, ¿no? En los análisis, pues debemos hacerlo en un laboratorio acreditado, en los métodos que se tienen en este punto, y vemos el uso de agua agrícola, que es para agua de cosecha y post cosecha, que es parte de lo que hemos venido viendo, ¿no? Que se debe utilizar en actividades de cosecha, empaque, retención de producto cubierto. Debe controlarse visualmente la calidad del agua que se vuelva a utilizar durante actividades de cosecha, empaque y retención, para detectar alguna acumulación de materia prima, ¿no? Por ejemplo. El método específico y los criterios de seguimiento para mantener la calidad de agua deben ser específicos de acuerdo a cada empresa
y los productores deben considerar el establecimiento de protocolos específicos para las actividades de cosecha. Bueno, el tema de herramientas, equipos, saneamiento, ¿no? ¿Qué requisitos se aplican con respecto a los equipos y las herramientas para actividades de cosecha? El productor debe utilizar equipos y herramientas cuyo diseño, fabricación y calidad sean apropiados para permitir una adecuada limpieza y mantenimiento. Las juntas en las superficies de los equipos y las herramientas que entran en contacto con alimentos deben estar bien unidas o mantenidas para reducir al mínimo la acumulación de tierra, suciedad, partículas de alimento y materia orgánica, ¿no? Muchas salas de proceso o muchos almacenes de materia prima tienen uniones, ¿no? Entre piso. Uniones entre piso, y eso pues puede ser contaminación para el producto, ¿no? Puede acumular tierra, puede acumular microbios, y eso puede llegar a contaminar pues mi materia prima o mi producto terminado, mucho más si el producto está expuesto, ¿no? Entonces los instrumentos o controles utilizados para medir, regular o registrar temperaturas, concentraciones de iones hidrógenos, el tema de pH, eficacia de los desinfectantes u otras condiciones para controlar o impedir la proliferación de microorganismos de relevancia para la salud pública, deben ser tan exactos y precisos como sea necesario y adecuados en número para los usos previstos, ¿no? Y esta es una obligación mayor. En tema de edificios también tengo que ver un tema de mantenimiento, limpieza, ¿no? Por ejemplo, el tema de paredes externas, a veces las paredes también acumulan hongos, mohos, bacterias, ¿no? Entonces es importante tener un plan de mantenimiento y poder implementarlo. Y aguas residuales, no usamos agua. ¿Qué requisitos aplican? Plomería, no vemos plomería. Y, por ejemplo, ¿qué acciones deben tomarse para control de presencia de excrementos y basura de animales domésticos que están bajo control del productor? ¿No? Se permite que los productores tengan animales domésticos en granjas con producto cubierto, siempre y cuando tomen medidas para evitar contaminación de desechos, animales del producto cubierto, de superficies en contacto con alimentos y de las áreas usadas para la actividad cubierta. Entonces, chicos, vamos a ir a un break de 10 minutos y regresamos para hacer el taller, que vamos a unirnos en grupos de 3 para poder hacer el taller. Lo que quiero saber es, bueno, ya cuando nos pongamos en los grupos, vayan pensando en un producto no muy complicado, porque van a hacer una evaluación por cada parte del proceso de su flujograma, y vamos a hacer una evaluación de riesgos para lo que es FISMA, ¿no?